Sean bienvenidos niños y niñas del tercer grado de primaria a nuestra actividad del día 2. Y en esta oportunidad representaremos datos de mi familia. Bienvenidos a nuestra clase de matemática. Al igual que en días anteriores, hoy conocerás algo más de las familias. Como otras personas, tú también debes tener familiares, unos más cercanos o directos que otros. Por ejemplo, abuelas y abuelos, tías y tíos, primas y primos, madrina o padrino. Pues bien, nuestras metas de hoy serán representar datos en tablas de frecuencia simple y gráficos de barra y procesarlos para identificar y explicar la moda de los datos en contextos cotidianos. ¿Qué actividad realizaremos hoy? Hoy aprenderás que puedes utilizar la matemática para representar tus vínculos familiares, como lo hizo la profesora Sofía, cuyo caso conocerás a continuación. Leamos la siguiente lectura con la siguiente situación. Sofía es una profesora del tercer grado de primaria que en unos meses contraerá matrimonio. Para estimar la cantidad de personas que asistirán a su boda, está elaborando la relación de los familiares más cercanos a quienes invitará, por lo que ha escrito lo siguiente: 25 entre tías y tíos, 45 entre primas y primos y 15 entre sobrinas y sobrinos. Estos son los datos con las cantidades de personas que asistirán a la boda de Sofía. Al respecto, ella se pregunta: ¿cuántos son mis familiares más directos? Más directos significa más cercanos. ¿Cuántos serán hombres y cuántas serán mujeres? ¿Cuántas personas serán según el vínculo familiar que tengo? Para ayudar a Sofía a resolver este problema, hagamos una tabla como la que te presentamos. Esta es una tabla de frecuencia y tenemos dos columnas. En la primera columna señalamos el vínculo familiar, en la segunda la cantidad de familiares, es decir, la frecuencia. Y ahí hemos mencionado los familiares que asistirán a la boda de Sofía: tías, tíos, primas, primos, sobrinas, sobrinos. Si tiene 25 familiares entre tías y tíos, si son 10 tías, ¿cuántos serán los tíos? Aquí en este dato tenemos que son 25 familiares entre tías y tíos. ¿De dónde hemos sacado este dato? Del cartel de Sofía. Hay un dato que ya está en la tabla de frecuencia. El dato de las tías, sabemos que son 10 tías las que asistirán a su boda y queremos saber cuántos tíos van a asistir. ¿Qué podemos hacer? Podemos dibujar una recta numérica y ir contando desde 10, que son las tías que ya sabemos que van a asistir a la boda, e ir contando hasta ver la cantidad que asistirán para llegar a 25, que son la cantidad total entre tías y tíos. Contarás en la recta numérica cuánto le falta a 10 para completar a 25. Ya tienes la respuesta de 10 a 25. ¿Cuántos tíos asistirán a la boda de Sofía? Ahí tenemos una interrogante. Pues bien, hay una manera también de hacerlo. Esta es una. Y aquí tenemos otra. 10 más 15, 25. Entonces, ¿cuántos tíos asistirán a la boda de Sofía? Muy bien, 15, que son los que faltan de 10 para completar a 25. 10 más 15, 25. Entonces tiene 15 tíos y completamos en nuestra tabla de frecuencia. En el siguiente problema lo harás tú con ayuda de un familiar en tu cuaderno de matemática o en hojas de reuso. Aquí tenemos la actividad 1 que realizarás tú y con el siguiente problema. Tiene 45 invitados entre primas y primos.
Si son 20 primos, ¿cuántos serán las primas? ¿De dónde hemos sacado este dato para este problema? Pues del cartel de Sofía. 45 entre primas y primos. En nuestra tabla de frecuencia ya tenemos el dato de los primos, que son 20. Ahora, ¿qué es lo que queremos averiguar? ¿Cuántas son las primas? De igual manera, puedes realizar tu recta numérica. Si son 20 primos, ¿cuánto nos falta para completar o llegar a 45, que son el total de los primos y primas? Ahí tú contarás cuánto nos falta para completar el dato que hará la suma entre primos y primas de 45 y completarás cuántas primas asistirán a esta boda. Lo puedes hacer también de forma inversa. Del total de primos y primas le vamos a restar o quitar el dato que ya conocemos, en este caso el dato de los primos. 45 menos 20, entonces hallaremos el dato de cuántas primas asistirán a la boda de Sofía. Tenemos un tercer problema. Si tiene 15 invitados entre sobrinas y sobrinos, si son 10 sobrinas, ¿cuántos serán los sobrinos? Pues bien, nos vamos otra vez a la tabla de frecuencia y otra vez al cartel de Sofía. ¿Cuántos sobrinos y sobrinas asistirán? Nos dice que entre 15, pero ya tenemos el dato de las sobrinas, que son 10. Ahora tenemos que averiguar cuántos sobrinos asistirán. Para ello elaborarás nuevamente una recta numérica. Si ya sabemos que son 10 sobrinas, ¿cuánto nos falta para llegar a 15, que es la totalidad de sobrinas y sobrinos que asistirán? Contaremos hacia adelante y sabremos cuántos serán los sobrinos que asistirán. Lo podemos hacer sumando una vez que hallemos el dato para encontrar el dato que nos falta. ¿Y cuántos sobrinos tiene? Escribirás la respuesta. O también lo podemos hacer de forma inversa. El total entre sobrinos y sobrinas que asistirán a la boda, menos el dato que ya conozco, que son las sobrinas. La diferencia nos hará el dato que nos falta, que son la cantidad de sobrinos que asistirán a esta boda. La actividad 2 será leer los datos que has colocado en la tabla que has realizado con la resolución de los problemas. Tú vas a completar esta tabla y responderás: ¿cuántos son en total los familiares de Sofía? ¿Qué haremos para saber la totalidad de los familiares de Sofía que asistirán a la boda? ¿Cuál es la diferencia entre mujeres y hombres? Ahí tienes que ver quiénes son tías, primas, sobrinas para tener el dato de mujeres. Y tíos, primos y sobrinos para saber el dato de los hombres. Y entre esos datos hallar una diferencia. ¿Recuerdas qué es hallar la diferencia? Pues bien, hallar la diferencia es realizar una resta. Y hallar la totalidad, el total de los familiares de Sofía, es hacer una adición o una suma. ¿Cómo puedes calcular esa diferencia? La estrategia ya te la di. Tías, primas, sobrinas, mujeres. Tíos, primos, sobrinos, hombres. ¿Cómo son los números que representan a las cantidades de familiares o la frecuencia? Muy bien, las cantidades son diferentes, ¿correcto? Estas cantidades también se les llaman frecuencia. Fíjate en las cantidades, algunas son mayores y otras menores. Esa respuesta te va a servir para saber precisamente qué es la moda. Observa bien esos datos. Tercera actividad, elaborarás un gráfico de barras para representar los datos en la tabla que completaste. Recuerda que un gráfico de barras tiene un título. En este caso, escribirás personas que asistirán a la boda de Sofía.
Debes colocar en la primera columna el vínculo familiar. Tías, tíos, primas, primos, sobrinas, sobrinos, que son los familiares que asistirán a la boda de Sofía. En segundo lugar, de cuánto en cuánto colocarás los números en la horizontal del gráfico. Aquí ya tenemos 0, 5 que escribiremos acá y en las siguientes cantidades. Pues bien, ahí podemos escribir 10, 15 y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad final. Esa es la cantidad de familiares o la frecuencia. A ver, ¿recuerdas que hallamos la cantidad de tías? ¿Cuántas tías asistirán a la boda de Sofía? 10. Hemos pintado 2 cuadraditos en esta barra para llegar a 10, que es la frecuencia. Igualito, ¿cuántos tíos asistirán a la boda de Sofía? Acá si contamos, cada cuadradito vale 5. 5, 10, 15. Esta barrita está un poco más larga. Entonces, ¿cómo puedes reconocer la moda entre todas las barras? Explica y describe la respuesta. Pues bien, leamos lo que nos dice nuestra amiguita. Dice, recuerda que la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia. ¿Cuál es este dato? La mayor frecuencia será la barrita más larga. La barrita más grande será la moda, pues es el dato que tiene la mayor cantidad o la mayor frecuencia. Entonces tú completarás la barrita de las primas, los primos, las sobrinas y los sobrinos. De igual manera completarás aquí la frecuencia. Ahora es tu desafío completar una tabla de frecuencia y un gráfico de barras. ¿Tú también tienes una familia numerosa como Sofía? Pues claro que sí, todos tenemos una familia numerosa. Hay también familias pequeñas, pero todos tenemos una familia. Harás una lista de tus familiares más cercanos y elaborarás una tabla con los datos. Escribirás aproximadamente cuántas tías, tíos, primas, primos, sobrinas y sobrinos tienes. Con estos datos de tu familia completarás tu gráfico de barras y responderás cuál es la moda en tu gráfico de barras o tu tabla de frecuencia. Observarás cuál es el dato que más frecuencia tiene o más veces se repite. En este caso será la barrita más larga, recuerda. Finalmente revisarás tus aprendizajes y reflexionarás sobre lo que has aprendido hoy. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de esta actividad? ¿Cuáles fueron mis dificultades y en qué actividades me puede servir lo que estoy reconociendo el día de hoy, la moda? Muy bien, esa sería tu actividad de hoy. Te envío un abrazo enorme y recuerda compartir evidencias de tu trabajo. Suerte en tu actividad.